Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes en este pequeño curso de Sagrada Escritura, en este pequeño curso de Biblia que hemos empezado a trabajar. Vamos a hacer como un pequeño resumen, vamos a ver más o menos de qué se trata, cuál es la idea, para que esto que vamos aquí aprendiendo, por así decirlo, pues nos vaya ayudando. La idea es poder compartir un poco conocimientos, ¿no? Más que catequesis, tratar de dar una pequeña clase muy básica sobre la Sagrada Escritura, que ese es el nombre correcto. ¿Se acuerdan que ya lo decíamos? El nombre más propio, no que los otros estén mal, pero el nombre más propio es Sagrada Escritura. Estudiamos un poco sobre la Sagrada Escritura para poder vivirlo, para poder llevar nuestro conocimiento, lo poco o lo mucho que vayamos aprendiendo, irlo llevando a la vida de oración sobre todo, y llevándolo a la vida de oración que pueda hacerse presente en nuestra vida. Un poquito era lo que hemos pretendido hacer. No hemos dado catequesis, hemos dado un pequeño curso. Eso me gustaría que fuera como la base. ¿Por qué? Porque no hemos puesto tantos ejemplos, porque no hemos hecho tanto énfasis en nuestra vida cotidiana, simplemente hemos dado un curso de cosas muy elementales, de cosas muy básicas, pero que nos ayuden a tener una claridad de pensamiento cuando leemos, cuando ocupamos, cuando utilizamos algún pasaje de la Sagrada Escritura. Hemos visto hasta el momento, primero un poco cómo surge el Nuevo Testamento. ¿Cómo surge el Nuevo Testamento? De tres fuentes, de tres caminos. Va evolucionando. Primero, la tradición oral. Cuando se van formando comunidades, cuando los apóstoles van formando comunidades, también es interesante que van buscando que estas comunidades puedan caminar de manera sólida, de manera responsable, de manera autónoma. Entonces, lo primero que surge del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, lo primero que surge del Antiguo Testamento son las cartas paulinas, las cartas de San Pablo. ¿Por qué? Porque lo primero es la tradición oral. Comunicar que Cristo ha resucitado. Después, un segundo momento, van a ser pequeñas colecciones de escritos. Estas pequeñas colecciones de escritos van hablando un poquito sobre algún pasaje de Jesús, sobre algún milagro, sobre algo que haya acontecido en esta ciudad, en fin, o en este pueblo, mejor dicho. Entonces, después de la tradición oral, surgen pequeños escritos, pequeñas colecciones de escritos.
Y después se forma ya el canon. El canon, ya lo decíamos, este nombre tan raro que significa ley o norma, es, después de todos los escritos que se tenían, se ha hecho una rigurosa revisión, se ha hecho una rigurosa revisión, una rigurosa selección de estos escritos, y hay algunos que se han considerado como inspirados por Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el Espíritu Santo ha obrado en las personas que lo escribieron. Ese sería otro tema, pero esto lo mencionamos únicamente para decir cómo ha surgido, cómo se ha ido conformando el Nuevo Testamento. Después de que han surgido las cartas paulinas o las cartas de San Pablo, viene la necesidad de hablar de la persona de Jesús, conocer un poco más de él, porque el primer anuncio, el querigma, es hablar de la resurrección, de que Cristo ha vencido a la muerte y con este vencer a la muerte nosotros también hemos vencido al pecado. Eso es lo primero. Pero después empiezan a surgir dudas. Bueno, pero ¿de dónde es Jesús? ¿Cómo vivió? ¿Qué milagros hizo? ¿Las señales? En fin. Y van surgiendo lo que ahora nosotros conocemos como evangelios o la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús. No es una doctrina, no es una filosofía de vida, es una persona viva, Jesús, y a Él es el que hay que dar a conocer. Entonces se empiezan a presentar estas no son biografías, sino más bien estos evangelios que hablan de la persona de Jesús. El primero de ellos, ya lo decíamos, por los estudios que se han realizado, por lo que se ha pensado, el primer evangelio que se cree que se escribió es el evangelio de San Marcos. Ya hablábamos tendidamente del evangelio de San Marcos, solo estamos haciendo un resumen. El evangelio de San Marcos tiene esta riqueza de ser la experiencia del apóstol Pedro. Seguramente Marcos recoge las vivencias que tuvo San Pedro con el Señor Jesús. Por eso va rico en detalles, rico en explicaciones, es muy breve, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, les digo, de San Marcos hemos hablado mucho. Después entendemos que el segundo evangelio en escribirse es el de Mateo, ya dirigido a los judíos conversos, ya tiene toda una sistematización, ya tiene toda una interpretación, incluso decíamos, son 5 grandes discursos que pudiera entenderse que los escribió un jefe rabino o un judío. En realidad es el estilo de Mateo que escribe para los judíos conversos. Después hablábamos de Lucas, que escribe para toda esta tradición griega. Los que no entienden esta terminología judía, los que no practican la religión judía, pero que quieren conocer sobre Jesús, y ya lo decíamos, va a presentar la vida de Jesús de una manera amorosa, de una manera misericordiosa, con un estilo muy propio, muy elegante, muy preciso. Es una riqueza leer el evangelio de Lucas. A estos evangelios los conocemos con el nombre de sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten. ¿Qué es una sinopsis? Como la columna vertebral, el tema, ¿verdad? Tú vas al cine, tú ves la sinopsis de una película y no entra en detalles. La sinopsis te presenta la columna vertebral de la película. Es una película que trata de amor, es una película que trata de aventuras, es una película que trata de un escape maestro, es una película de tensión, en fin. Da una sinopsis muy general. Esta película tiene estas características, sucede en tal ciudad, etcétera, etcétera. Es algo muy general, una sinopsis. Estos se llaman evangelios sinópticos porque de manera general comparten la misma temática. Presentar a Jesús, contar un poco su vida, sus vivencias, los lugares por donde pasó, algunos milagros, de tal manera que algunos pasajes, si los leyéramos así, sin saber si son de Mateo o si son de Lucas o sin saber de qué evangelio proceden, si leyéramos únicamente el pasaje, pudiéramos confundirnos, porque no sabríamos si pertenece a Marcos, a Mateo o a Lucas. ¿Por qué? Porque comparten de alguna manera la columna vertebral. ¿Me doy a entender? Las diferencias están
en las particularidades, la manera de escribir, la manera de presentar a Jesús, el recorrido que van haciendo por las ciudades, en fin. Pero de manera general, los evangelios sinópticos presentan la misma columna vertebral, la misma temática. Espero que se entienda esto. Vamos a entrar ahora al cuarto evangelio, que también es bellísimo. Vamos a ver si al final podemos hacer como una breve conclusión. El cuarto evangelio es el evangelio de San Juan. El evangelio de San Juan va a tener características muy propias y tiene muchísimo material. Vamos a ir a un corte para que usted pueda traer incluso si quiere su Biblia para hablar concretamente del evangelio de San Juan. Escríbanos, y pues esto, háganos saber su opinión, lo que piensan. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. Me parece que tenemos ya algunos saludos, algunos comentarios. Lourdes Tenorio, buenos días a todos, paz y bien. Magdalena García, buen día. Teresita Naya, buen día. Azu Romero, paz y bien, Fray. Respecto a la revista, muy interesante, la recomiendo, hermanos. Qué bien, qué gusto que ya hayan leído la revista. Ojalá, por eso estamos poniendo la publicación, los números, en fin. Marta Estrada Arteaga, buen día, paz y bien. Flaquita Gilla, manda corazones. Mari Rojas también, paz y bien. Lourdes Tenorio, muy didáctica la explicación, gracias. Vape, bendito sea por siempre el Señor. Muy bien, creo que son los que tenemos hasta ahorita. Vamos a hablar un poquito del Evangelio de San Juan. ¿Qué podemos decir del Evangelio de San Juan? Este es un evangelio aparte, le han llamado el evangelio teológico. No nos dejemos impresionar pensando que teológico es algo como incomprensible o como muy alejado. No, más bien le han llamado el evangelio teológico algunos porque pareciera que habla como de cuestiones únicamente celestiales, por así decirlo. Es decir, presenta una realidad, presenta un ejemplo, presenta un milagro, pero en realidad nos quiere decir algo de fondo, ¿no? Siempre detrás de lo que escribe Juan hay alguna otra cosa. Por eso es como un poquito más elevado, por así decirlo, porque no plantea únicamente aquí las realidades, no plantea únicamente aquí lo que pasó, a quien sanó, a quien curó. Plantea algo más elevado, plantea algo visto desde más arriba. No sé si me doy a entender. Quizá usted lo pueda entender mejor si hablamos del Evangelio de los signos. Esto es muy interesante. Fue recientemente, y estamos hablando como de 1900 y tantos, 40 por ahí, cuando se habló del Evangelio de los signos. Todo esto ha sido como, quiero decirles exactamente la fecha, sí, 1941. Cuando se empezó a hablar del Evangelio de los signos. ¿Qué quiere decir esto del Evangelio de los signos? Es decir, que cada situación que ocurre en el Evangelio de San Juan, en realidad es un signo
de algo más profundo. En realidad es únicamente lo que podemos captar por los sentidos, pero que la enseñanza es más profunda, que la enseñanza es más espiritual, por decirlo de alguna manera. La enseñanza es más del espíritu. Necesitamos poner algunas bases para que se entienda, ¿no? Primero, el discípulo amado escribe basado en todo lo que ha vivido. Acuérdense ustedes que San Juan es el único que no muere en el martirio. Él muere ya de anciano, en la vejez, desterrado, ¿verdad? Castigado, exiliado en la isla de Patmos, en Grecia. Y allí en el destierro es donde él comienza a escribir ya. Es un hombre ya maduro, es un hombre anciano, es un hombre que ya ha tenido todas pues todo este crecimiento espiritual. Incluso de él también es la obra del Apocalipsis, y vean ustedes cómo comienzan muchos pasajes del Apocalipsis. Yo, Juan, tuve esta visión, ¿no? Es un hombre ya en su ancianidad, es un hombre ya en comunión con Cristo, que va diciendo precisamente esto, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, lo plasmamos. Es un poquito esta la experiencia de Juan. Los milagros, y esta es una buena idea con la que nos podamos quedar, los milagros son para suscitar la fe. Esto es interesante. A mí me gustaría hacer como un paréntesis antes de entrar. Nosotros, normalmente, casi siempre, nuestra oración, casi siempre nuestra relación con Dios tiende a pedir un milagro. A lo mejor no muy grande, ¿verdad? A lo mejor no algo prácticamente imposible, sino pequeñas señales, pequeños signos, pequeñas muestras de que Dios está con nosotros, pequeños gestos de que Dios nos va acompañando, porque así somos, ¿no? A mí me gustaría un día poder hablar quizá de eso. Así somos estas personas que vamos necesitando estos pequeños gestos de parte de Dios. Es muy difícil tener una fe 100% pura, ¿verdad? Una fe donde no necesitemos de la cercanía, del cariño, de la ayuda de Dios, donde digamos, no, yo sé que todo pasa por algo, Señor, yo camino en tu presencia, lo que tú me pongas, eso haré. Es muy difícil. Somos personas débiles, ¿no? Somos personas que necesitamos sentir, experimentar la presencia de Dios. Por eso normalmente vamos pidiendo milagros, vamos pidiendo signos. Vamos a encontrar en los evangelios sinópticos, ahora usted ya sabe cuáles son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En estos evangelios sinópticos, incluso pareciera que el Señor Jesús, pareciera que está en contra de los signos, ¿no? Porque como que lo remarca mucho, dice, esta generación pide signos, pero no tendrá otro signo más que el de Jonás. Esta generación busca signos, busca pruebas. Pareciera que está en contra de eso. Por otro lado, leemos el Evangelio de Juan y encontramos que es el Evangelio de los signos, es el Evangelio de las señales, es el Evangelio que nos muestra precisamente la presencia de Dios. Y es maravilloso el Evangelio de San Juan, porque vamos a ver cómo estos signos, ya lo dijimos, o estos milagros que se convierten en signos, es un poquito difícil de entender. Es decir, va de nuevo. Yo empiezo a leer el Evangelio de San Juan y no encuentro signos, ¿verdad? No encuentro que diga signo número 1. No, lo que encuentro son milagros. Estos milagros, en realidad, cuando uno los va leyendo, se convierten en signos. ¿Me doy a entender? Es decir, piense usted que va por una carretera, va manejando por una carretera en la que nunca ha manejado. Estos letreros que va viendo se van convirtiendo en signos, ¿verdad? Le van indicando el camino. Ahora a la izquierda, ahora tome este paso a desnivel, en la siguiente salida salga, en fin. Cuando uno va leyendo el Evangelio de San Juan, que fue el último en escribirse, piensen ustedes que San Juan ya es un hombre anciano, ya es un hombre que está a punto de morir, es el último apóstol que queda, seguramente se ha de haber enterado de cómo han ido muriendo sus compañeros, ¿no? Cómo han muerto los otros apóstoles. Por eso él quizá decide redactar
decide escribir no sus memorias, sino el mensaje para que la figura, la presencia de Jesús permanezca para siempre. No se conforma con escribir una biografía, no se conforma con escribir lo que Jesús hizo en su juventud. Lo que él quiere es que esta biografía, esta vida que presenta de Jesús, se convierta en un signo para los que vengan después, para los que lo lean en la posteridad, que es lo que ahora nos toca a nosotros, de tal manera que cuando leemos el Evangelio de San Juan, descubrimos que es un evangelio lleno de signos, que nos muestran a un Jesús más radiante, a un Jesús más esplendoroso, que si usted se da cuenta, el Evangelio es solo una parte de este Jesús, el Jesús radiante, el Jesús triunfador, el Jesús esplendoroso, el Jesús que está por encima de toda la creación y el universo. Lo contemplamos en el Apocalipsis, que esto es muy bonito. A lo mejor no veremos el Apocalipsis porque estamos hablando únicamente de los Evangelios, pero el Apocalipsis, vamos a hacer otro paréntesis, el Apocalipsis habla, porque volvemos a lo mismo, son signos. Cuando alguien ilusamente dice es que habla de las bestias, es que habla del castigo, es que habla de las trompetas, es que habla de por favor, como si Juan no tuviera más intelecto, como si Juan no tuviera más capacidad, como si Juan no hubiera estado iluminado, acompañado toda la vida por el Espíritu Santo, como si Dios no se manifestara a través de la pluma de San Juan. Sería muy pobre pensar lo que hace Juan es escribir una obra completa, el Evangelio y el Apocalipsis. El Evangelio presenta un Cristo de signos, lo vamos a ver, pero este hombre que ha muerto en la cruz, este hombre que se ha convertido en el intercesor, en el sacerdote que ofrece este sacrificio al Padre, no acaba vencido, no acaba derrotado. Viene el Apocalipsis, donde presenta precisamente todos los males, donde presenta todos los baches, donde presenta todas las tragedias, donde presenta todos los obstáculos a los que se enfrenta no solo Cristo, sino Cristo junto con su cuerpo, la iglesia, y que al final es el que vence, ¿no? Por eso pone énfasis en esto escabroso, en esto que espanta. Por eso San Juan pone este énfasis. ¿Verdad que dan miedo las trompetas? ¿Verdad que dan miedo los jinetes? ¿Verdad que da miedo la bestia? ¿Verdad que da miedo esto? Sí, pues a pesar de que esto realmente se pinta oscuro, el vencedor es el Cordero, Cristo. Como por ahí va el asunto. De tal manera que el Apocalipsis, que les digo, no estamos hablando de eso, porque había que explicar qué significan las figuras, los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos decir es que a la luz del Evangelio nosotros podemos entender para nuestra vida que la desgracia que venga, que el obstáculo al que nos enfrentemos, por muy difícil que sea, siempre será derrotado, porque el vencedor es Cristo el Señor. Y esto cabe hacer como el paréntesis. Porque para eso leemos la Sagrada Escritura. Si yo me conformara con leer la Sagrada Escritura para saber más, sufriríamos, seríamos desdichados. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve únicamente leer para conocer? Si no me hace crecer en fe, si no me hace adherirme más a Cristo, si no me hace tener una vida más confiada. Y esto es una lucha de todos los días, ¿no? Esto... No me acuerdo qué santo lo decía y lo escuché hoy en la mañana, pero no me acuerdo. Decía, esta vida es como estar en un servicio militar, ¿no? Es desgastante, es trabajar, es desgastarse, es sufrir, pero porque algo mejor nos espera. Usted no piense que va a llegar un momento en su vida en el que todo sea miel sobre hojuelas, en el que todo sea rosa. No va a pasar eso. Si yo me adhiero más a Cristo, si yo hago más oración, por supuesto que esto no me sabrá tan duro, no me vendrá tan difícil la situación. Por supuesto que de esto puedo obtener una enseñanza, no me destruirá, no me vendré abajo, no me derrotará, por supuesto. Pero la gran victoria es cuando estemos cara a cara con el Señor. Aquí repito, aquí es un
un servicio militar. Aquí nos desgastamos, aquí sufrimos, aquí sudamos, pero la gran victoria es cuando estemos en presencia del Señor, ¿no? Bien. Entonces, cuando vamos leyendo el Evangelio de San Juan, vamos descubriendo signos. Porque el milagro que se presenta en la Sagrada Escritura es para suscitar la fe. El milagro que aparece en la Sagrada Escritura es para suscitar la fe. Por eso, no a todos nos suceden milagros. Por supuesto que el Señor lo sigue haciendo. Por supuesto que el Señor sigue sanando, sigue curando, sigue haciéndose presente. Pero el Señor no hace milagros únicamente para decir, vean qué grande soy, vean qué poder tengo. Eso al Señor le queda grande. Su interés no es ese. El Señor hace milagros para suscitar la fe, ¿no? El Señor permite una sanación, el Señor permite una curación, el Señor permite que se logre este proyecto, el Señor permite que salgamos. Es decir, el milagro sucede para suscitar la fe, ¿no? Y a veces yo quiero un milagro para llevármela como más despacio, para salir de este problema, para no vivir tan angustiado. Y en el último momento viene la fe. Yo no le pido un milagro al Señor para creer más en Él. Eso rara vez nos pasa por la cabeza. Yo le pido un milagro porque ahorita ya siento el agua hasta el cuello, porque ahorita ya me siento que este problema me rebasa. ¿Me doy a entender? No, los milagros son para suscitar la fe. De tal manera que el Evangelio de San Juan, que termina de escribirse por ahí del año 90, es el último, es un hombre ya anciano, sabio, lleno del Espíritu Santo, escribe una obra completa. El Evangelio y el Apocalipsis. El Evangelio presenta signos para suscitar la fe. ¿Por qué? Para que en el Apocalipsis, cuando venga la prueba, cuando venga la desgracia, cuando venga la tribulación, en la iglesia o en mi vida, yo esté consciente que el vencedor será Cristo el Señor, el Cordero Pascual. ¿Se entiende esto? Es algo mucho más amplio. Pero yo me quedo con esta visión de National Geographic, con esta visión de los evangélicos, con esta visión de los protestantes, de las 7 tragedias, de las plagas, de que caerá fuego. Yo digo, sí, esto se viene de mal en peor. Por favor. Es una obra completa. San Juan presenta a Cristo por medio de signos graduales, lo vamos a ver ahorita. Signos graduales, ¿para qué? Para suscitar, para afianzar, para amarrarme en la fe. Y después presenta el Apocalipsis. Dice San Juan, yo tuve una visión donde vendrán momentos difíciles, donde pasará la gran tribulación, donde la bestia querrá arrasarnos. ¿A quién? A la iglesia, a los bautizados. Pero el vencedor es, así termina la Sagrada Escritura. Pero el vencedor es Cristo. De tal manera, fíjense cómo termina la Sagrada Escritura. Termina con el libro del Apocalipsis, ¿no? Ya lo planteamos. Pero el vencedor es Cristo el Señor, el Cordero Pascual. La sangre del Cordero nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha salvado, nos ha librado, nos ha sanado. ¿Se entiende esto? ¿Y con qué termina el Apocalipsis? ¿Tú te imaginas a alguien que ha leído la Biblia? Alguien que conoce toda la Biblia, esa es la idea del autor, esa es la idea del acomodo de los libros, termina la Sagrada Escritura diciendo ¿qué? ¿Cuál es la última frase de la Sagrada Escritura? Maranatá. ¿Se entiende esto? Vienen problemas. Fíjense, empezamos desde que, piensen ustedes en el Génesis. Dios es amigo del hombre. El hombre traicionó esta amistad. Quiso asemejarse a Dios, quiso arrebatarle el lugar a Dios, ofendió a Dios, y Dios va presentando una historia de salvación, profetas, jueces. Llega el momento culminante, cuando Dios ya no aguanta más este amor que quiere desbordar en los hombres, y envía a su Hijo. Y entonces aparecen los evangelios, las cartas, etcétera, etcétera, y cuando alguien termina, a pesar de las tribulaciones, es un libro de amor. ¿Y qué termina diciendo el que lee la Sagrada Escritura? Maranatá. Es decir, ven, Señor Jesús. ¿Se entiende esto? Ese es el objetivo de leer la Sagrada Escritura.
Por eso se nos presentan estos problemas, las tribulaciones, por las cosas por las que va a pasar la iglesia, por las cosas que vamos a pasar los bautizados. Pero sabiendo todo esto, a uno le brota una oración espontánea de decir, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi realidad. Fíjense, la oración cambia, ¿eh? Ya no es sáname, cámbiame, protégeme, libérame, que se acomode esta situación, que pague la deuda, que dame. Ya no. Alguien que ha leído, alguien que comprende la Sagrada Escritura, dice, ven, Señor Jesús, ven a mi vida. Pero no quieres que te quite los problemas. No sé, eso depende de ti, Señor. Si tú quieres que yo viva en medio de problemas, no importa. Si tú quieres que yo viva en medio de deudas, no importa. Si tú quieres que yo viva pasando por esta enfermedad, no importa. Lo que ahora me interesa es que no me faltes tú. Ven, Señor Jesús. ¡Wow! ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la desesperación? ¿Dónde están todo esto que se nos va a venir encima? Visiones fraccionarias de los separados. ¿Me doy a entender? Entonces decíamos, el Evangelio, los signos son para suscitar la fe y son signos graduales. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para hablar de estos 7 signos en el Evangelio de San Juan. Vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de regreso para hablar de estos 7 signos. Lilia López, buenos días. Cita Katsi, manda corazones. Anelisa Reza, buenos días, paz y bien, saludos, bendiciones. Irma Villaseñor, hola, buenos días, saludos. Lulucita Lu Gutiérrez, hermosas pláticas. Rocío Chávez manda bendiciones. Muy bien, vamos a hablar de estos 7 signos. Son 7 signos que suscitan la fe. Ya se quedó esto muy claro, ¿verdad? Es decir, San Juan no pone tantos milagros en su escrito. San Juan no escribe tantos milagros, no porque no los haya hecho el Señor Jesús, sino porque en realidad él presenta los milagros para ir presentando a Jesús de manera gradual. Es decir, ahorita lo conocemos así, luego así, luego así, luego así. Ahorita lo vamos a ir mencionando. Por eso aparecen 7 signos, 7 milagros que hace Jesús, ¿no? Los voy a decir y vamos a hablar un poquito de los más sobresalientes. Si quieren anotar, y bueno, si no, pues aquí se queda grabado, ¿verdad? El primero es el milagro de las bodas de Caná. El segundo, la curación del hijo de un publicano. El tercero, la curación del enfermo de la piscina. El cuarto, la multiplicación de los panes. El 5, la curación de un ciego de nacimiento. Me faltó uno. Se los voy a decir otra vez.
El primero, el milagro de las bodas de Caná. El segundo, la curación del hijo del cortesano o del publicano. El tercero, la curación del enfermo. El cuarto, la multiplicación de los panes. El quinto, Jesús caminando sobre el mar. El 6, la curación de un ciego del nacimiento. Y el 7, la resurrección de Lázaro. Lo vamos a ir explicando. Piensen ustedes en una escalera. Vamos a ir subiendo estos 7 escalones que nos llevarán al conocimiento de Jesús. ¿Por qué necesitamos conocer a Jesús? Porque estos signos, ya no son milagros, estos signos nos ayudan a afianzarnos en la fe. De tal manera que el que va leyendo esto y lo interpreta como quiere San Juan, nos va ayudando a suscitar la fe, a afianzarnos en la fe, a mantenernos firmes en la fe. ¿Se entiende esto? Ya lo explicamos. Porque después vendrán las tribulaciones, después vendrá la persecución, después vendrán los momentos difíciles, pero si yo estoy asentado en la fe, difícilmente renegaré, difícilmente apostataré, difícilmente le daré la espalda a Dios. Es un poquito como de manera general. El primer signo, las bodas de Caná. ¿Qué significan las bodas de Caná? No vamos a hablar toda una explicación. Hay gente que piensa que las bodas de Caná es un signo de la Eucaristía. No es del todo correcto. No es del todo correcto. Porque no encaja, porque no es la mentalidad de San Juan, que no lo vamos a explicar. Simplemente porque algunos piensan, es un signo, la Eucaristía, el agua, el vino. No, no es por ahí el asunto. Quiten esta idea de ahí. Más bien, piensen ustedes en lo que dice el servidor de la fiesta. Dice, tú has dejado, todos sacan el mejor vino. Tú has hecho al revés. Tú el mejor vino lo has dejado para el final. ¿Qué quiere decir? Jesús es el nuevo vino, en este contexto de signo, En este contexto de signo. Es decir, la tradición judía, es decir, la manera en que se venía viviendo la religiosidad, y pudiéramos aplicarlo también en nuestro tiempo. Esta manera rutinaria de vivir la fe es el vino viejo, el vino que no sabe, el vino que se avinagra, ¿se entiende? Llega Jesús, irrumpe en la vida de una comunidad, irrumpe en la vida de los judíos, irrumpe en la vida nuestra, y entonces Jesús se transforma en el vino nuevo, en el nuevo vino, en el vino que nutre, en el vino sabroso. Pero hasta ahí. Todavía no hablamos de algo más profundo. ¿Por qué? Porque son signos graduales. Pareciera que San Juan lo que está haciendo es presentar a Jesús. Pero lo presenta no como un maestro más de los judíos, no como alguien que sana o que cura. No, lo presenta como el nuevo vino. El primer signo entonces, Jesús es el nuevo vino. Y vamos subiendo un escalón. Pero no solamente es una nueva doctrina, no solamente es una nueva filosofía, no solamente es un nuevo estilo de vida. Jesús también es Señor. Por eso viene el segundo. La curación del hijo del pagano. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús va a curar al hijo de este hombre. Alguien que no cree. Alguien que no es judío. Es un pagano. Incluso lo hace, pone énfasis en esto, ¿no? No es judío, no es de los nuestros. Bueno, San Juan ocupa esto para decir, Jesús no solamente es el nuevo vino de la religión judía. Jesús es el Señor. Jesús es vamos a irlo uniendo. Jesús es el nuevo vino, no solo de los judíos. Jesús es el nuevo vino de la humanidad, del hombre. ¿Se entiende esto? Por eso pone énfasis en el pagano, en el que no es judío. Jesús es el nuevo vino también para los paganos. Y va subiendo. Piensen ustedes que se va entretejiendo. Lo que quiere, el único mensaje que quiere decir San Juan es uno solo. Lo vamos a ver al final. Es uno solo. Y pareciera que está armando todo el rompecabezas. Piensen ustedes como en un Jesús. Piensen en un rompecabezas de la cara de Jesús. Ahorita todo está desarmado, ¿verdad? Y San Juan lo que va haciendo es acomodar las piezas. De tal manera que cuando el rompecabezas esté armado, lo levantas y dices, este es Jesús. ¿Se entiende? Bien, Jesús es el vino nuevo, la nueva doctrina, la nueva manera de vivir, pero no es algo únicamente teórico. Jesús también es el Señor. ¿El Señor de los judíos? No, el Señor de todo. Por eso el énfasis en el hijo del pagano.
sigue el tercer signo. La curación del enfermo de la piscina. ¿Se acuerdan ustedes que había esta idea un tanto supersticiosa de que bajaba un ángel, tocaba el agua de la piscina, cuando se movía el agua, el primero que entrara era sanado? ¿Se acuerdan? Va creciendo. Jesús es el nuevo vino, la nueva doctrina, la nueva teoría, el nuevo estilo de vida. ¿Para los judíos? No, para todos, incluso para los paganos. Pero no de una manera supersticiosa. Dios no necesita de estos signos, Dios no necesita de cumplir estos requisitos para sanar, para curar. Jesús está lejos de toda superstición. Yo no sé si ustedes se van dando cuenta, pero la imagen de Jesús, al menos ahorita que lo vamos diciendo, se va clarificando, ¿verdad? Se va poniendo un poquito más nítida, ¿no? Se le empiezan a ver ya los detalles al Señor Jesús. Jesús es el nuevo vino, pero no un vino supersticioso, no un vino que hay que cumplir reglas, requisitos. En cuanto veas que se mueve el agua, tú te avientas a la piscina y quedas sanado. Eso mismo podríamos decir, si tú cumples esto, si tú haces aquello, si tú das el diezmo, si tú pagas aquello, si tú vas los domingos a misa, sumas todo eso y en consecuencia Dios te va a bendecir. Dios no es un Dios de esos. Dios no es un Dios de eso. Entonces, ¿cómo es Dios? Viene el cuarto, sí, vamos en el cuarto, la multiplicación de los panes. Dios no es un Dios al que tú le tienes que traer como tus documentos, ¿no? Como si fueras una oficina de gobierno. Trae su cartilla, trae esto, trae aquello, sí, ya cumplió con todo, déjeme ver si le hago el favor. Dios no es así. ¿Fuiste a misa? ¿Te confesaste? ¿Perdonaste a tu prójimo? Entonces te voy a bendecir. Dios no actúa de esa manera. Dios no comercia con nosotros. Tú me das, yo te doy. Tú me traes ofrenda, yo te curo a tu enfermo. Tú vienes, me cumples, me agradas. No. El Señor Jesús es el nuevo vino, lejos de toda superstición. Para judíos y paganos. Y la prueba está en la multiplicación de los panes. ¿Por qué multiplica los panes? ¿Por qué bendice? Porque están con Él. Porque están con Él. Se va entendiendo. Yo no sé, ojalá lo puedan escribir antes de irnos. ¿Se empieza a ver el rostro de Jesús? O no sé si para mí es muy claro, o yo no estoy siendo lo suficientemente claro para explicarlo. La intención de Juan es una, y ya nos empezamos a dar cuenta hacia dónde va Juan. ¿O ustedes creen que son milagros puestos así al azar? Me acordé de que también multiplicó los panes y lo anotó. Me acordé de que un día curó a un enfermo de la piscina. No, Juan tiene toda una idea. Por eso decimos que los evangelios están movidos, están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esta genialidad quién la podría tener? ¿Un premio Nobel de literatura? No. ¿Alguien más? ¿Algo más? El Espíritu Santo. Bien. Entonces el Señor Jesús multiplica los panes. Bueno, pero eso lo puede hacer, no sé, un rey, ¿no? Eso lo puede hacer un gran dirigente. Eso lo puede hacer un gran médico, por decirlo así. Es decir, eso lo puede hacer un humano sobresaliente, un ser humano sobresaliente, hasta ahí, ¿no? A lo mejor, bueno, no convertir el agua en vino, pero alguien que tiene dinero y es generoso puede decir, no se preocupen, yo vayan a comprar comida para todos, en lugar de multiplicar, sanar a un enfermo, bueno, yo te puedo pagar la operación. Es decir, estos signos que hemos visto sí nos muestran a un Jesús, pero un Jesús humano, a un gran ser humano. San Juan quiere profundizar. Y entonces dice, bueno, Jesús es el nuevo vino. Jesús es el nuevo vino, ya explicamos la nueva doctrina, la nueva forma de vivir, el nuevo pensamiento, el cambio radical de vida. Eso significa el nuevo vino. Jesús es el nuevo vino. Incluso quiero hacer aquí un paréntesis, porque eso nos pasa a nosotros. Si tú te enfocas, si tú dices, yo quiero ser un vino nuevo. Yo quiero ser un vino nuevo. Por eso al final dice, tú no puedes echar el vino nuevo en vasijas o en odres. Los odres son estos barriles. Tú no puedes echar el vino nuevo en odres viejos, porque lo revientas. Es lo mismo.
Tú que has cambiado de vida, tú que te quieres renovar en el Señor, tú que quieres serle fiel, tú no puedes, esta pureza de corazón, esta recta intención, tú no la puedes ir a depositar al odre viejo, juntarme con los mismos vagos, seguir frecuentando los mismos lugares. No, porque vas a reventar. Porque el vino nuevo se echará a perder. Toda esa explicación, piensen ustedes en eso. Bien, Jesús es el vino nuevo. La nueva doctrina, la nueva forma de vida, la vida plena, la vida llena. Bien, ese nuevo vino. Pero un vino que se reparte a todos, no solo a los judíos, a todos. Por eso los paganos. Pero no de una manera supersticiosa. Por eso el episodio de la piscina. Sino de una manera gratuita. Jesús se dona, Jesús se multiplica, Jesús se brinda, Jesús se da. La multiplicación de los panes. Y vemos a un ser humano extraordinario. Pero San Juan quiere presentar también al Dios, al Verbo encarnado. Así comienza el Evangelio de San Juan. En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Y entonces presenta a un Jesús caminando sobre el agua. ¿Y cómo termina ese pasaje? ¿Quién es este? Que hasta el viento, que hasta las olas, que hasta el mar, que hasta la naturaleza le obedece. No solo es el vino nuevo de la humanidad, también es el Señor de la naturaleza, del universo. No sé si me doy a entender. Presenta a Jesús humano, va presentando al Señor, al Dios, al Verbo, y después vienen los últimos dos signos que son los más fuertes. ¿Por qué? Porque el que sigue este signo después de caminar sobre el agua, que muestra su señorío, su poderío, su divinidad, pero ahí queda, ¿no? Bueno, eres Dios, pero eres el Dios grande para ti, tú eres el Dios que tiene todo el poder, yo soy un simple humano, yo no puedo esperar nada de ti, tú eres el Dios, bien por ti, yo pobre desgraciado, pues soy un simple humano. Si solo nos quedáramos ahí. San Juan quiere ir más a fondo y vamos subiendo en los escalones para presentar un Cristo radiante, esplendoroso. Por eso pone un pasaje que es muy difícil de entender. La curación del ciego de nacimiento. Eso es muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque incluso la pregunta que le hacen los apóstoles es esta. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la enfermedad, la pobreza, la enfermedad, la pobreza, la viudez, ser leprosos, la lepra, es una maldición de Dios en la mentalidad judía, en la mentalidad de la gente con la que convive el Señor Jesús. ¿Quién pecó? Porque si la enfermedad, si estas cosas son una desgracia, son un castigo que nos viene de Dios por alguna ofensa, por alguna falta, por eso le preguntan, ¿quién pecó? ¿Desde que nació? ¿Qué pecado pudo haber cometido antes de que naciera? ¿O sus padres? Y a veces nosotros tenemos esa mentalidad, Por eso vean la genialidad de San Juan. Porque a veces nosotros también pensamos eso, que esto me viene porque o Dios me está castigando, y a veces cosas como tan sencillas, ¿no? Me pasó esto seguramente porque Dios se enojó, porque no quise hacer esto, porque no lo obedecí, porque no fui a la peregrinación, porque como si Dios estuviera buscando desquitarse de algo que le hayamos hecho. Si Dios buscara desquitarse, estaríamos muertos en un segundo. Dios es un Dios del amor. Dios es un Dios de misericordia. Piensen ustedes en todo lo que hablamos del Evangelio de San Lucas. Es un Dios que sale corriendo al encuentro del hijo pródigo, del hijo perdido. Creíamos que estabas muerto. Bien, por eso este pasaje, este signo de la curación del ciego es muy, muy importante. Es de los mayores signos. Jesús es el vino nuevo que nos muestra un ser humano bondadoso, un ser humano generoso, pero un ser humano. Después, cuando Jesús camina sobre el agua, bueno, nos muestra un Dios, pero que nada tiene que ver con nosotros. Ha mostrado su poder, su fuerza, su divinidad, pero allá, Él solito. Este signo, es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento, a alguien que era imposible de curar, ¿no? Alguien que no había cometido pecado porque había nacido así, alguien que no sabían si sus padres, si esta ceguera de su hijo era castigo de Dios, ¿no? Y entonces el Señor Jesús,
o mejor dicho, San Juan nos presenta al Señor Jesús como la luz. La oscuridad en la que vivía este hombre, la oscuridad en la que vive el pueblo, la oscuridad en la que vive la familia de este ciego, y de repente Cristo, el vino nuevo, Cristo, el Verbo encarnado, Cristo, el Dios, ¿no?, poderoso, ya no solamente permanece resguardado en sí mismo, sino que este Dios ha querido mostrarse al hombre, este Dios ha querido involucrarse con el ser humano. ¿Cómo? Mostrándole que yo, Cristo, yo, Jesús, soy la luz. No tocan el tema del pecado, pero ¿pecó o no pecó? Seguramente sus padres habían pecado, seguramente este hombre ya de adulto también tuvo pecados personales. Jesús, el Señor Jesús, no se enfoca en el pecado. Jesús se manifiesta como la luz. Yo soy la luz. ¿Por qué? Porque ha habido obscuridad. Fue por pecado, fue por enfermedades. Es que al Señor Jesús eso no le interesa. A Él le interesa mostrarse como la luz. Ha traído luz no solo a este, sino a su familia y a todos los que van acompañando al Señor Jesús. Se da a entender, o mejor dicho, me doy a entender por qué los milagros no son para mostrar el poderío de Dios. No, son para suscitar la fe. La fe. Entonces, este vino nuevo, este hombre maravilloso que es Jesús, no solamente se muestra como un ser humano excepcional, se muestra como un Dios grande, poderoso, que domina la naturaleza, camina sobre el agua. Pero eso nada tenía que ver con nosotros. Esa era únicamente una demostración de su poder. Cuando Jesús se involucra con el ciego, nosotros, ciegos de nacimiento o ciegos por nuestro pecado, cuando Jesús se involucra con el ser humano ciego, entonces se manifiesta como una luz, como el que trae luz a nuestra vida. Eso es interesante. Sí, pero habemos gente muy pesimista, incluso de los que nos están escuchando. Sí, bueno, es la luz, yo sé que hay esperanza, yo sé que la esperanza es el último que muere, yo sé que Dios aprieta pero no ahorca, yo sé que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, y estas cosas como para decir, pues sí, yo sé que Dios en algún momento va a ser bueno, pero mientras yo le estoy sufriendo. Y llega el último signo, que es como el rasgo más grande que nos podría pasar, que es lo único que nos haría perder la esperanza, que es lo más grave que nos podría pasar frente a una situación. La muerte. La pobreza, bueno, como quiera la voy sobrellevando, la enfermedad, como quiera la voy sobrepasando. Es decir, mientras hay vida hay esperanza, ¿me doy a entender? ¿Cuál es el rasgo fundamental de que la esperanza se ha acabado, de que ya no hay más vuelta atrás, de que ya las cosas no pueden mejorar, de que ya todo terminó así, en el fracaso? ¿Cuál es el máximo signo? La muerte. Y una muerte de 4 días. Entonces, vean ustedes cómo terminan los signos de San Juan. El último signo es: Jesús revive a Lázaro, un muerto de 4 días, Un muerto de 4 días. Ustedes lleguen solitos a la conclusión. Si en el signo anterior Jesús se presenta como la luz, en este último signo Jesús se presenta como la vida. Como la vida. Yo no sé si se alcanza a comprender. Vamos a hacer un resumen y vamos a escuchar, vamos a leer algunos mensajes. Miren, Juan quiere suscitar la fe. Juan quiere que nos afiancemos en la fe. ¿Por qué? Lo va a decir en el Apocalipsis. Porque cuando venga la tribulación, cuando nos venga el momento de la prueba, que a nosotros nos encuentre bien cimentados en la fe. Y dice en el Apocalipsis, pero no desfallezcan, porque el Cordero vencerá. ¿Se entiende esto? Bien, pero ¿qué necesito yo hacer para afianzarme en la fe? Conocer a Jesús. ¿Pero cómo? Yo te voy a contar 7 milagros, que en realidad son 7 signos, que cuando tú los juntas todos, puedes ver con mayor claridad, puedes ver con mayor transparencia la imagen de Jesús. El primero, las bodas de Cana.
Jesús es el vino nuevo. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un sanador más. Jesús no es alguien que va predicando como otros más. No, Jesús es el vino nuevo. Un vino nuevo que no va dedicado únicamente a la fe judía, que se limita solamente a los judíos, a los que cumplen con ciertos requisitos. No, es el vino nuevo que se da, que se distribuye a todos, incluso a los paganos. Pero no es un vino supersticioso, no es un Dios de reglamentos, de ir palomeando. Ya cumplí con esto, ya cumplí con el diezmo, ya cumplí con ir a misa cada 8 días, ya cumplí con mi hora santa de los jueves, ya cumplí. En consecuencia, 2 más 2, 4, en consecuencia tú me tienes que bendecir. No, no es un Dios de supersticiones, no es un Dios de comercio, yo te doy y tú me das. Es un Dios, el cuarto signo, que se da en la multiplicación de los panes simplemente por estar con Él, simplemente por seguirlo. Cristo se derrama, se multiplica, sobran canastos de pan. Con mi poquita fe, mis 5 panes, mis 2 peces, con estos pequeños panes, Dios puede hacer que sobren pedazos de pan. ¿Se entiende esto? Va creciendo, va siendo gradual. Y el rostro de Cristo se va viendo como un Dios desinteresado, como un Dios de amor, como un Dios que no quiere obtener nada de mí, solamente que lo siga. Pero hasta estos signos hemos visto únicamente la humanidad de Cristo. Un gran profeta, un gran predicador, alguien que sabe decir grandes discursos, pero hasta ahí viene el quinto signo. Jesús demuestra su señorío, demuestra su poder, su divinidad, caminando sobre el agua, calmando la tempestad. ¡Wow! No solamente es un ser humano excepcional, sino que es el Señor de la naturaleza, es el Señor del universo. ¿Eso tiene algo que ver conmigo? No. ¿De qué me serviría saber que Dios es todopoderoso, saber que Dios es omnipotente, saber que Dios todo lo puede, si es un Dios que no esté interesado en mí? ¿De qué me serviría? Por eso San Juan remata, por así decirlo, porque él quiere suscitarnos y afianzarnos en la fe, remata con estos 2 signos. Algo que era prácticamente imposible de resolver, un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Y la atención está puesta en el pecado, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Quién cometió mal? ¿Y qué dice San Juan? Es que no interesa quién pecó, todos hemos pecado. Lo que interesa es que Cristo es nuestra luz. Cristo es el que ha venido a traer luz a nuestra vida, sea que yo haya vivido años de oscuridad, incluso desde mi nacimiento, o sea que yo haya comenzado a tener apenas momentos de oscuridad. Lo importante no es el pecado. Y nosotros católicos, ¿cómo le cargamos al pecado? No, nuestra fe no es en el pecado, nuestra fe es en Cristo, la luz, Cristo el Señor, Cristo el que perdona, Cristo el amoroso, Cristo el misericordioso. Y por último, bueno, sí, puedo tener esperanza mientras haya vida, mientras las cosas se resuelvan. Primeramente Dios, vamos a salir adelante. Ah, no, es que San Juan lo pone todavía más difícil. No, es que tu confianza no debe de estar en ti ni en el tiempo. Bueno, ya las cosas irán mejorando. No, por eso pone el último signo, el último milagro. Lázaro está muerto, es decir, incluso cuando no hay esperanza. Porque la esperanza es decir, la confianza no debe de estar en ti, en tus fuerzas, en lo que tú tengas, en que esta va a mejorar, en que le vas a echar ganas, en que vas a salir adelante, en que vas a acomodar tus finanzas. No, la confianza no debe de estar puesta en ti. Por eso presenta a un muerto de 4 días. Porque incluso cuando no hay esperanza, Cristo aparece como la vida. Cristo la luz, Cristo la vida. ¡Wow! Es un poquito como está estructurado el Evangelio de San Juan. Tendríamos que hablar de otras cosas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan es el único donde no aparece la crucifixión, ¿verdad? Pero aparece, donde no aparece esto de la última cena y estas cosas, sino aparece más bien el discurso del pan de vida. Vamos a ver si nos da tiempo dentro de 8 días para decirlo más claramente, para que no quedemos como enredados ahorita, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios para ver más o menos cómo está el asunto y poder despedirnos.
Coco Aparicio, gracias, Fray, aprendo mucho de ti, que el Espíritu Santo te siga iluminando. Gracias, Rocío Chávez, saludos, Fray, gracias por su curso desde la Fraternidad de San Buenaventura de San Juan del Río. Rosaelia, paz y bien. Mariana García, corazoncitos. Ángeles Montaño, Juanita Bristán, bendiciones. Rosy Mendoza, sí, entre más estamos con él, se siente en mi vida su acompañamiento, todo por añadidura se da, sabe lo que necesito, conocer mi interior. A su Romero, este evangelio en lo personal es el más hermoso, Cristo Jesús triunfante, para los separados es el fin del mundo. Patricia Valencia, bendiciones, Fray Carlos, paz y bien. Rosaelia, como la vida, no sé por qué. Maru, bendiciones, Mari. ¿Y qué hago cuando estamos siendo tentados y empezamos a cuestionar a Dios con preguntas? Cuando algo malo nos pasa, ¿cuál es la oración o la lectura de la Biblia que pueda ayudar en esos momentos? Lourdes Tenorio, wow, estos signos nos hacen ver a Jesús como un verdadero Dios lleno de amor y se da a toda la humanidad sin pedir nada, porque es un Dios desinteresado. Gracias, paz y bien. Rosaelia Sánchez, afianzar la fe por medio de estos 7 signos es lo que nos hace exclamar, ven Señor Jesús, Maranatá. Me quedo con esto para seguirlo rumiando. Muy bien, de eso se trata. ¿Qué hacemos en el momento de la prueba? Alguien preguntaba. No sé, si alguien tiene la receta, pues pásenosla. Resistir solamente, ¿no? Resistir. Hay un artículo que no tengo ahorita el autor, pero dice, qué bien nos hacen también los altibajos en la vida espiritual. Eso también nos ayuda, ¿no? A afianzarnos en la fe. Otro día hablaríamos de eso. Bien, dentro de 8 días, si Dios así lo quiere, nos escuchamos. Pues pídanle mucho a Dios por nosotros, por este apostolado. Vamos a ver ahí qué pasa. Que Dios les bendiga mucho. Soy Fray Carlos Katzi, un fraile franciscano conventual. Pues muchas gracias, paz y bien.